Comisión y siendo muy activa de la misma. Cuando le damos una mirada al pasado, con todas las circunstancias, el contexto histórico, los errores, los aciertos de cada etapa, la vida creo que nos presenta una oportunidad, algunos de aprender y de mejorar, y a otros probablemente de odiar y de repetir esos errores. Porque resulta que hay un grupo que particularmente utiliza el pasado siempre como un pretexto, como un justificativo para los errores, las pillerías, las irresponsabilidades del presente. Es decir, no aprendieron nada. Y lo digo, señora presidenta encargada de compañeros asambleístas, porque después de 8 años de gobierno, donde se han administrado 230.000 millones de dólares, una cifra inimaginable para cualquier gobierno tan solo hace 10 años, lo mínimo que se espera es tomar la responsabilidad, asumir las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Porque del pasado no se vive, señores, del pasado se aprende. Y no por eso hay que escudarse en mayorías parlamentarias para cambiar los criterios, cambiar las opiniones, según indique el presi en cada una de las sabatinas. Sin que pierda la calma, señora presidenta de la Comisión de los Trabajadores, quiero decirle que lo que usted dice, aquello de la construcción colectiva, no es cierto. Hace unos meses nos visitaron los representantes de la OIT en esta asamblea y entre los consejos, las recomendaciones que nos hicieron, una de ellas fue que intentemos construir una herramienta moderna, una herramienta que respete el derecho de los trabajadores, pero que inserte al Ecuador en los mercados internacionales con criterios de productividad, con criterios de competitividad. Y por supuesto que sea una herramienta jurídica que sea producto del consenso tripartito entre trabajadores, empresarios y el Estado ecuatoriano. Eso no pasó. Aquí lo que ha primado son las imposiciones desde el Ejecutivo con fines políticos y económicos. No toda la norma o toda la reforma es mala. Debo reconocer que si pudiera votar artículo por artículo, votaría a favor de algunas de las propuestas allí incluidas, como por ejemplo el tema de las mujeres embarazadas, las protecciones que se hacen a través del despido ineficaz, cómo no estar de acuerdo, por ejemplo, también en el tema del fuero sindical, no solo que está en convenios internacionales, sino que es una protección que se le da a quienes ejercen estas funciones, delicadas funciones. En el tema de la mensualización de los décimos, aunque no estuvo incluido en el debate, comparto el criterio de que sea a discrecionalidad, a voluntad del trabajador. Pero las cosas malas superan las cosas buenas, señora presidenta y compañeros. Y, por ejemplo, en el tema de la incorporación de las amas de casa a la seguridad social, que la Constitución es muy clara en el artículo 369, inciso segundo, en decir que estas prestaciones, que esta incorporación, que siempre lo he reconocido, es justo, es bueno, es un derecho de las amas de casa de ser incluidas en el sistema de seguridad social, tiene que ser financiado por el Estado ecuatoriano. Pero la reforma tal como está planteada no presenta las condiciones, no incluye todas las realidades de las amas de casa, como por ejemplo las amas de casa que ya tienen 50, 55 años, no incluye la prestación de salud, que era una de las aspiraciones de las amas de casa, y por supuesto que no puedo permitir que se financie esta prestación metiéndole la mano al bolsillo a trabajadores privados, 16.000 trabajadores que se les pone techo a sus utilidades para tomar esos recursos y poder financiar esta prestación. Y ya que hablo del tema de las utilidades, señora presidenta, que he visto luchar y con mucho orgullo a jóvenes ecuatorianos, marchar por las calles, movilizarse en la lucha de sus derechos. Rechazo la modificación al artículo 97 con respecto al tema de las utilidades, porque es regresivo, es inconstitucional, es ilegal, es discriminatorio, le pone un techo a las utilidades de estos trabajadores que han proyectado sus recursos. Yo les pregunto a ustedes, muchos de ustedes probablemente tienen créditos hipotecarios y han adquirido deudas. Pónganse en el lugar de estos trabajadores. ¿Qué van a hacer ahora con el futuro de sus familias? Y no puedo considerar que se diga que es solidaridad aquello. En el Código Integral Penal está bien clarita la figura penal. Eso es robo. Eso es robo, eso es meterle la mano a trabajadores privados. Son regresivos. Esta es una reforma regresiva, de ninguna manera progresiva. Con respecto al tema de la seguridad social, que la bomba reventó hace 2 sábados, llevamos meses tratando esta propuesta, pero claro, el presidente la puso en la agenda política. Este intento descarado de eliminar el 40% del aporte estatal, que ya lo ordenó el presidente, desconociendo la deuda y desconociendo, como les he indicado en algunas entrevistas, todos los convenios de pago firmados por los ministros de Finanzas, reconociendo deuda expresa,
con respecto al aporte para el tema de las pensiones jubilares, y también reconociendo el compromiso de pagar la deuda de salud en cuanto al Fondo de Salud y a las prestaciones de salud de nuestros afiliados. No se ponen a pensar que esta propuesta ha sido antitécnica, que es irresponsable. Ustedes dicen, porque solamente lo dicen, que habría dinero para poder pagar a los jubilados en los próximos 10 años. Pero ¿qué va a pasar con los trabajadores del futuro y los jubilados del futuro? Esta reforma perjudica a 3 millones de ecuatorianos que están afiliados al sistema de seguridad social. El asambleísta Cayambe me acusó en Televisión Nacional de que supuestamente yo había falsificado un documento público. Sigo esperando sus disculpas, señor asambleísta, si es un hombre de bien. Aquí está el documento que cuenta con el aval de la Contraloría General del Estado de marzo del 2015, donde se expresa claramente la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano en el Fondo de Salud. El presidente dice que yo estoy confundiendo los fondos. Yo sé perfectamente qué fondo y qué deuda. La deuda asciende a 1.875 millones de dólares. Este es un documento que ya se lo he pasado y estoy solicitando a Contraloría el análisis especial que se hizo sobre esta deuda para que después no se desaparezcan estos documentos. Con respecto a los escenarios que planteaba el asambleísta Byron Valle, sobre aumentar la edad de jubilación, sobre el tema de aumentar el aporte, no lo decimos nosotros, Byron. Eso está en el supuesto informe que presentaron los funcionarios del IES, de los escenarios a los que se vería abocado el IES en el caso de no tener el dinero para pagar las prestaciones frente al incumplimiento del Estado de este 40%. Para resumir, compañeros, dicen que no hay deuda, ¿verdad? Que al IES no le va a pasar nada si no hay el aporte del Estado para las pensiones jubilares. Pero este es un criterio personal, personalísimo, del delegado del presidente en el directorio del IES, que por cierto no ha tenido el valor, no ha tenido la cara de venir ni a la comisión ni al pleno de la Asamblea a rendir cuentas sobre su gestión, su nueva gestión, por supuesto, porque ese no es el criterio que comparten ni los vocales de los trabajadores ni el vocal de los empleadores, que advierten seriamente los riesgos que podría tener la institución frente a la eliminación de este aporte que está obligado el Estado ecuatoriano. Quiero finalizar, señora presidenta, poniendo en evidencia el lamentable servilismo que demuestra esta Asamblea Nacional frente a las órdenes del presidente Correa. Yo sé que muchos de ustedes disienten con esta reforma. Sé que muchos de ustedes quisieran votar en contra. De hecho, veo algunas curules vacías. Veo que han enviado algunos suplentes. Sí, el mismo respeto que piden para la sala cuando dicen cosas que no les gusta, no es el mismo que hacen para nosotros cuando estamos diciéndole las verdades. Es lamentable, señora presidenta. Yo quiero finalizar esta presentación diciéndoles que la factura social que les va a pasar los ciudadanos ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, va a ser bastante alta, sobre todo si tienen la cara de presentarse nuevamente en las elecciones a propósito de la reelección indefinida, y sé que muchos de ustedes están detrás de la reelección. Yo elevo a moción, señora presidenta, si tan convencidos están de esta reforma, si tan valerosos están, tan confiados están de los análisis técnicos y de que al IES no le va a pasar nada y que las reformas no vulneran derechos, solicito, según dispone el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 3, la votación nominal, para que cada uno de los asambleístas razone su voto, diga por qué vota a favor o en contra de la reforma. Por demás está decirle, a pesar de los gritos, que ya me los conozco de memoria. Tiene un minuto, asambleísta. Que presentaremos el informe de minoría con el doctor Andrés Páez y que continuaremos luchando. La lucha será en las calles. Tengan cuidado, el costo político va a ser alto. Gracias.